buenas tardes a quienes se van conectando. Vamos a realizar la lección divina, ahora una vez más en vivo. En unos minutos la estaremos iniciando. Ángel Alejandro, Isa Delgado, Vero Zárate, Adriana Velázquez, Gabriel Villa, bienvenidos. Si se escucha bien, por favor, háganme algún comentario. Julia Gómez y Rosa María Chávez, bienvenidas también a la lección divina. Julia me dice que sí se escucha bien, gracias. Bienvenida a Lulú, mi hermana. Alejandro, Isa Delgado, Vero Zárate. Si tienen su Biblia, pueden ir buscando el texto. Vamos a tomar el capítulo 36, verso 22 y todo el capítulo 37. Desde el verso 22 y todo el capítulo 37. Hilda Rodríguez, bienvenida también a la lección divina. Bienvenidos también Lupis Peque, Rafa García, Juana Santos también, bienvenida. Andrómeda Arzate, buenas tardes, bienvenida a la lección divina. Betsy. Es que te pusiste un nombre muy artístico. Bienvenida también mi hermana Patti. Hoy la quiero felicitar aquí con todos ustedes. Su hijo José Roberto está cumpliendo años. Felicidades a él y también pues a Patti, a mi cuñado Víctor, por la familia tan bonita que han formado. Dios les siga acompañando y bendiciendo. Bienvenida Catalina Hernández, mi tía Susana Flores desde Huachinango, bienvenida, con mucho cariño a mi tía. Hoy hemos celebrado
los 9 días de la misa de 9 días de mi tía, su mamá, mi tía Esperanza. De cariño siempre la conocimos como tía Pelancho. Y hoy pues hemos pedido en esta misa del mediodía por ella. También bienvenida Gigli Mendoza, bienvenida Janet Fernández, ella se conecta desde Monterrey. Remedios López, Lilia Escamilla, bienvenida. Gabriel Villa, también me dice Gabriel Villa que también Patti está escuchando, bienvenida. Bueno, pues vamos a iniciar la lección divina. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. Para quienes se han ido conectando, el texto que vamos a tomar para la lección divina es el capítulo 36, verso 22, hasta el 37, verso 24 del libro de Job. Esta lección divina tiene por título Himno a la Sabiduría Todopoderosa. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, pedimos que nos ilumines y nos vayas conduciendo como tú lo sabes hacer, con esos susurros suaves a nuestra alma, que nos vayas guiando para encontrarnos con la palabra en mayúscula, que es el Verbo de Dios, que al hacerse hombre lo pudimos escuchar en palabras humanas. Tú, Espíritu Santo, inspiraste a los autores sagrados para que pusieran en lenguaje humano la palabra de Dios. Y esta, podríamos decir, doble encarnación de la palabra que se hizo hombre, pero también la palabra que se hizo libro, escritura sagrada. Ayúdanos a comprenderla, y como nos ha invitado Jesucristo, que seamos dichosos porque ponemos por obra la palabra de Dios, la cumplimos. Sé tú nuestro guía, sosténnos en el camino de nuestra vida cristiana. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doy también la bienvenida a Esperanza Escobedo, Elba Piedad Vargas Nava, Norma Chávez Ortega, la señora Edith Domínguez, también un saludo con todo mi cariño, Star Ávila, bienvenidos. Vamos a tomar
el primer momento de la lección divina, que es la lección, en donde hacemos una lectura atenta de la palabra de Dios. Vamos a, como lo venimos haciendo, a preguntarnos qué dice el texto en sí mismo. Vamos a escuchar con atención, a tratar de leer y penetrar pues lo que este texto hoy nos quiere comunicar. Qué sublime es Él en su poder. ¿Hay algún maestro como Él? ¿Quién puede vigilar su conducta? ¿Quién le puede acusar de obrar mal? Acuérdate de ensalzar sus obras, que todos los hombres cantaron. Todos los humanos las contemplan, los hombres las perciben de lejos. Él es sublime, no lo conocemos. Es incalculable la suma de sus años. Atrae hacia sí las gotas de agua, que se filtran de su fuente como lluvia. La lluvia destilada por las nubes, que cae copiosa sobre el hombre. Con ellas beneficia a los pueblos, les da alimento en abundancia. ¿Quién conoce la extensión de la nube, el fragor amenazante de su tienda? Expande su luz en torno a sí, y la difunde por las raíces del mar. Sus manos empuñan el relámpago, y le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia su presencia, su ira se enciende contra la maldad. Ante eso tiembla mi corazón y salta fuera de su sitio. Escuchad atentos el trueno de su voz, el estruendo que sale de su boca. Lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe. Tras él brama su trueno, atruena de forma soberbia, y nadie puede rastrearlos, una vez que resuena su voz. Él hace prodigios con su voz, hace maravillas que ignoramos. Cuando dice a la nube, cae a la tierra, y al chubasco y a la lluvia, caed con fuerza. Encierra a la gente en sus casas, para que todos perciban su obra. Los animales van a sus cubiles, se ocultan en sus madrigueras. Llega el huracán de su cámara y la helada de los vientos del norte. El soplo de él desprende frío gélido y se condensa la superficie del agua. Carga los nubarrones de humedad, dispersa la nube de su relámpago, que se agita a la redonda, iluminando todo alrededor, para ejecutar así sus órdenes sobre la superficie del orbe, como castigo de los pueblos de la tierra, o bien como favor lo envía. Presta oído a esto, Job. Disponte a recapacitar en los prodigios de él. ¿Sabes cómo les impone Eloah sus tareas? ¿Cómo su nube hace brillar el relámpago? ¿Conoces las rutas de las nubes? ¿Maravillas de una ciencia consumada? Tú que aguantas el calor de la ropa, cuando el solano aletarga la tierra, ¿podrías tender con él el firmamento, duro como espejo de metal fundido? Enséñanos qué hemos de decirle. No podemos argumentar a oscuras. Hay que informarle cuando alguien habla. Hay que comunicarle lo que se dice. Por un tiempo, la luz no se ve cuando está oculta entre nubes, pero sopla el viento y las disipa. Del norte llega un destello dorado, envuelve a Eloah terrible majestad. No podemos llegar hasta Shaddai,
sublime por su fuerza y equidad, que no pervierte la perfecta justicia. Por eso le respetan los hombres, no tienen en cuenta a ningún sabio. Palabra de Dios. Llegamos a la conclusión de la intervención de Elihu con este cuadro hímnico que sirve de argumentación conclusiva a toda su aportación. Hablamos de cuadro hímnico y no de himno propiamente dicho, pues en el repertorio de formas poéticas de este género no caben interpretaciones directas. Y aquí, pues, Elihu hace varias. Por ejemplo, en el capítulo 36, verso 24, hay una interpelación directa. Acuérdate de ensalzar sus obras, que todos los hombres contaron. En el capítulo 37, el verso 4, tras él brama su trueno, atruena de forma soberbia, y nadie puede rastrearlos una vez que resuena su voz. Y luego el verso 14, también es una interpelación directa. Presta oído a esto, Job, disponte a recapacitar en los prodigios de él. Y finalmente el verso 19, también esta interpelación directa. Enséñanos qué hemos de decirle. No podemos argumentar a oscuras. Podemos dividir este cuadro poético hímnico en 4 secciones o 4 apartados. El primero, los versos 22 al 26 del capítulo 36, invitación a ensalzar los prodigios del poder de Eloah. Dice estos versículos: qué sublime es Él en su poder. ¿Hay algún maestro como Él? ¿Quién puede vigilar su conducta? ¿Quién le puede acusar de obrar mal? Acuérdate de ensalzar sus obras, las obras de Dios, que todos los hombres cantaron. Todos los humanos las contemplan, los hombres las perciben de lejos. Él es sublime, no lo conocemos, es incalculable la suma de sus años. Esta primera parte, entonces, que invita a ensalzar los prodigios del poder de Dios. Luego la segunda parte, el poder divino plasmado en los meteoros, los versos en el capítulo 36, verso 27, hasta capítulo 37, verso 13. Atrae hacia sí las gotas de agua que se filtran de su fuente como lluvia. La lluvia destilada por las nubes que cae copiosa sobre el hombre. Con ellas beneficia a los pueblos, les da alimento en abundancia. ¿Quién conoce la extensión de la nube, el fragor amenazante de su tienda? Expande su luz en torno a sí y la difunde por las raíces del mar. Sus manos empuñan el relámpago y le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia su presencia, su ira se enciende contra la maldad. Ante eso tiembla mi corazón y salta fuera de su sitio. Escuchad atentos el trueno de su voz, el estruendo que sale de su boca. Lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe.
Tras él brama su trueno, atruena de forma soberbia, y nadie puede rastrearlos una vez que resuena su voz. Él hace prodigios con su voz, hace maravillas que ignoramos. Cuando dice a la nieve, cae a tierra, y al chubasco y a la lluvia, caed con fuerza. Encierra a la gente en sus casas, para que todos perciban su obra. Los animales van a sus cubiles, se ocultan en sus madrigueras. Llega el huracán de su cámara, y la helada de los vientos del norte. El soplo de él desprende frío gélido y se condensa la superficie del agua. Carga los nubarrones de humedad, dispersa las nubes de su relámpago, que se agita a la redonda, iluminando todo alrededor, para ejecutar así sus órdenes sobre la superficie del orbe, como castigo de los pueblos de la tierra, o bien como favor lo envía. En esta sección pareciera que Dios está como administrando todo lo que va sucediendo en los fenómenos de la naturaleza. Hay un salmo que dice: abres la mano y sacias de alimento a los vivientes, como cuando, por ejemplo, se le avienta el alimento a las gallinas, ¿no? A los pollos, que se les está dando de comer. Esa imagen que usa aquel salmo. Aquí también suelta los vientos, hace caer la lluvia, manda la orden y dice, cuando dice a la nieve, cae a tierra, y al chubasco y a la lluvia, caed con fuerza. Esa manera así tan explícita, tan expresa de el actuar de Dios, que queda de manifiesto en estos versículos. Luego la tercera parte, interpelación directa a Job, acompañada de preguntas. Vamos a leer los versos 14 al 18 del capítulo 37. Presta oído a esto, Job. Disponte a recapacitar en los prodigios de él, de Dios. ¿Sabes cómo les impone Eloah sus tareas a todas estas obras que ha descrito? ¿Cómo su nube hace brillar el relámpago? ¿Conoces las rutas de las nubes, maravillas de una ciencia consumada? Esta expresión de ciencia consumada ya la había dicho Elihu en el capítulo 36, la lección divina anterior. Decíamos que Elihu pretende tener una ciencia consumada, un tanto como diferente a la sabiduría de los sabios o de los ancianos, y más bien él pretende como haber penetrado la ciencia de Dios. Entonces aquí está usando esta expresión que ya había usado, pero la está refiriendo precisamente a las obras de la creación. ¿Conoces las rutas de las nubes, maravillas de una ciencia consumada? Sobre todo cuando vemos cómo las nubes van avanzando de forma muy rápida, ¿no? Cuando el viento las está llevando. Imaginemos ese momento hermoso, y es la pregunta que está haciendo Elihu a Job. Si él puede saber cómo está sucediendo eso. Tú que aguantas el calor de tu ropa cuando el solano aletarga la tierra, ¿podrías tender con él el firmamento duro como espejo de metal fundido? Imaginemos el firmamento, sobre todo en las noches muy estrelladas, como esa imagen, ¿no?, que está usando, como si un mantel se tendiera,
si se extendiera y cubriera una mesa, el firmamento, ¿no? Que Dios lo extiende y cubre todo nuestro mundo. Estas imágenes, pues, tan a la manera, pues, de verlas el hombre de la antigüedad, ¿no? El hombre semita, y que Elihu está interpelando a Job si puede comprender ese actuar de Dios. Luego viene la cuarta parte, los versos 19 al 24. Son una consideración final sobre la libertad de Shaddai y la imposibilidad de dar con él. Enséñanos qué hemos de decirle. No podemos argumentar a oscuras. ¿Hay que informarle cuando alguien habla? ¿Hay que comunicarle lo que se dice? Hay un salmo también que dice, no ha llegado la palabra a mi boca y ya te la sabes toda, Señor. Por un tiempo la luz no se ve cuando está oculta entre nubes, pero sopla el viento y las disipa. Del norte llega un destello dorado, envuelve a Elohaj, terrible majestad. No podemos llegar hasta Shaddai, sublime por su fuerza y equidad, que no pervierte la perfecta justicia, por eso le respetan los hombres, no tiene en cuenta a ningún sabio. De todo esto, de este cuadro hímnico, en estas 4 partes que lo hemos dividido, se deduce que estamos probablemente ante un poema compuesto, con perfiles no muy delimitados. El paso del singular, por ejemplo, en 36-24, recuerda, al plural, escuchad, en 37-2, es solo un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Esta posibilidad de que sea un cuadro, un poema compuesto, o sea que se han ido juntando estas varias partes. Esta sección hímnica de corte sapiencial, aunque refleja ciertas modalidades formales y de contenido de factura relativamente tardía, es muy cercano a un texto del libro del Siráside o Eclesiastés, capítulo 42, verso 15 al 43, 33. Este texto del Siráside fue escrito en el siglo II antes de Cristo, más o menos hacia el 180 antes de Cristo. Entonces, si este poema o este himno que estamos tomando es muy semejante a este texto del Siráside, estaríamos hablando pues de un texto que, aunque el libro de Job en algún momento les he dicho que se puede datar entre el siglo IV y III antes de Cristo, pues esta sección concreta podría considerarse que es incluso posterior, ¿no? Cuando se haya integrado este cuadro hímnico. Entonces, es de corte sapiencial y está cargado de elementos mitológicos de naturaleza arcaica que han persistido a lo largo de la tradición poética de Israel. O sea,
toda esta como el darle a Dios, el hacer las cosas o ordenar al viento, a la lluvia, a la noche, al día, darle órdenes para que a cada rato estén actuando, pues son elementos mitológicos. Nosotros sabemos que Dios, al crear, pues da las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, y los astros se rigen por estas leyes. O sea, no le está diciendo Dios a nuestra Tierra, al planeta, inicia una nueva, un nuevo recorrido en tu órbita, ¿no? No, esto ya la ciencia moderna pues nos hace ver que son esas leyes que van marcando el devenir del tiempo. Las estaciones pues están ya marcadas por esta ley de la naturaleza. Pero en la antigüedad, precisamente, el conocimiento que tenía el hombre, la humanidad, pues era más limitado. Si hoy para nosotros es un conocimiento limitado, pues para el hombre de la antigüedad todavía habrá otras limitaciones más. Entonces, muchos fenómenos, al no tener una explicación para ese momento que diera sentido lógico a las cosas, pues se atribuía al actuar de los dioses. Y bueno, pues conocemos las obras de la mitología griega, la mitología egipcia, babilónica. Y bueno, pues este poema está cargado de esas imágenes también mitológicas. ¿Qué es lo que hace el autor sagrado? Toma esas ideas mitológicas, las desmitologiza y pone a Dios, a Eloah, a él, el Dios de Job, que es nuestro Dios, el único Dios, lo pone como el que da esas órdenes a todos los astros y a todos los seres de la naturaleza. La desmitologización consiste en eso, o sea, usar el lenguaje mitológico, pero refiriéndolo a Dios, al único Dios, y no quedarse en la idea de muchos dioses y cada uno de los dioses con una función muy específica. Entonces, el autor sagrado desmitologiza esas ideas y las refiere a Dios. En su conjunto podemos considerar esto. Este cuadro hímnico, nos está poniendo delante del poder de Dios. Nos está haciendo ver que aunque el hombre penetra los misterios de la naturaleza y va dando respuesta a las cosas, pero hay muchas cosas que todavía el hombre no alcanza a comprender. Por eso, este cuadro hímnico pone a Job delante de unas preguntas que Elijú le está haciendo y que Job no tiene respuesta ante ellas. Está anticipando este cuadro hímnico la intervención que veremos ya en la próxima lección divina, y las dos siguientes, la intervención de Dios. Nos quedamos hoy con esto que el texto nos presenta. Hay muchas preguntas que quedan todavía sin resolver. Hay muchos interrogantes
que el hombre se hace y que todavía no encuentra una respuesta clara. Por eso el hombre tiene que esperar una respuesta de Dios. Job, en sus cuestionamientos, ha llamado a Dios, ha convocado a un juicio a Dios, no por falta de fe, no por desconfiar de Dios, sino porque solo sabe que solamente en Dios encuentra las respuestas que ni sus tres amigos ni ahora Elihu le han intentado dar. Y Elihu en este momento dispone a Job y nos dispone a nosotros, lectores del libro de Job, para escuchar a Dios. Vamos a pasar ahora a la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto de Dios? El texto de la palabra de Dios. Sin detenerme a leerlo nuevamente porque es amplio y prácticamente hemos dado una segunda lectura, más bien quiero invitarlos a que consideremos cómo también nosotros hoy nos hacemos muchas preguntas y hay cosas que no alcanzamos a comprender. Nuestra ciencia, gracias a la capacidad que Dios nos ha dado como humanidad, pues ha ido descubriendo cada vez más los misterios de la naturaleza, los misterios que quedan todavía para nosotros inalcanzables. Los hombres de ciencia dan muchas respuestas, pero todavía hay muchas interrogantes que quedan sin responder. Y no podemos pensar que porque ya hemos dado respuesta a algunas de estas interrogantes, ya lo sabemos todo y ya podemos responder a nuestra propia realidad, a la realidad que estamos viviendo como humanidad, con esas respuestas que hemos podido llegar a dar como humanidad. Nos queda mucho por conocer. Precisamente el irrestricto deseo de conocer ha marcado a la humanidad durante todos los siglos, y esto es lo que ha llevado a las investigaciones. Ya se conoce algo, pero el hombre es inquieto para seguir conociendo más y sigue avanzando, y ahora conoce algo más y nuevamente va conociendo algo más y nunca termina de maravillarse de lo que puede conocer, de todo lo que va experimentando en ese deseo, pero en ese gozo de ir conociendo más. Por eso el texto nos invita ahora a nosotros a seguir en esta actitud de búsqueda y de ir conociendo cada vez más y más lo que Dios quiere comunicarnos a través, sea de las ciencias humanas, la ciencia que el hombre puede adquirir y que se diversifica hoy pues en una gama casi incontable. Las ramas de la ciencia pues son amplísimas, desde las ciencias exactas, pasando por las ciencias de la biología, que se diversifican mucho, pero entrando también en el interior del hombre, y hablamos ahí de las ciencias de la psicología, las ciencias de todo el interior del hombre, que también estamos descubriendo cada vez cosas nuevas y dando respuestas
a interrogantes que nos hemos hecho, pero que todavía nos falta conocer mucho más. Llegando incluso a las artes que llegan a dar también una respuesta ante los interrogantes. El arte o las artes son también parte de nuestro conocimiento humano y que nos hacen penetrar el sentido de la realidad que estamos viviendo. No se diga la ciencia o las ciencias filosóficas, y en la cúspide de todo este proceso de conocimiento, la ciencia teológica, en donde no solamente damos respuesta según nuestra capacidad intelectual de analizar las cosas, sino que nos abrimos al dato revelado, en donde Dios nos sigue hablando también a nosotros hoy, y las ciencias teológicas vienen a darnos también respuesta a muchos interrogantes que quedan abiertos precisamente a la pregunta a Dios, la pregunta al Creador, al artífice de nuestra naturaleza humana, el que nos ha dado la inteligencia y la sabiduría, el que es la sabiduría plena. Aún las ciencias teológicas no lo han conocido todo. La teología, las ciencias de la teología, siguen también avanzando como todas las demás ciencias. Aún la filosofía no ha dado todas las respuestas a los interrogantes que la humanidad se hace. Por eso, frente a este panorama amplísimo del conocimiento del que el hombre es capaz, nos quedamos con interrogantes que no alcanzamos a encontrar aún respuestas. Y es allí donde nuestro Job interior está esperando la respuesta de Dios. Hemos convocado a juicio a Dios, no para culparlo de nuestro sufrimiento, sino para que Él nos explique nuestro sufrimiento, para que Él nos ayude a encontrar un nuevo sentido a nuestro sufrimiento. Vamos a pasar ahora a la oratio, entendiendo lo que la palabra de Dios dice en sí misma y nos dice a nosotros ahora. Vamos a orar con esta misma palabra. Leo el texto y los invito a que cada uno de ustedes, si quiere anotar la oración, y yo la voy leyendo en voz alta para todos, y así juntos vivimos este momento, tercer momento de la lección divina, que es hablarle a Dios con la misma palabra que Él nos ha comunicado hoy. Qué sublime es Él en su poder. ¿Hay algún maestro como Él? ¿Quién puede vigilar su conducta? ¿Quién le puede acusar de obrar mal? Acuérdate de ensalzar sus obras, que todos los hombres cantaron, todos los humanos las contemplan, los hombres las perciben de lejos. Él es sublime, no lo conocemos, es incalculable la suma de sus años. Atrae hacia sí las gotas de agua que se filtran de su fuente como lluvia, la lluvia destilada por las nubes que cae copiosa sobre el hombre. Con ellas beneficia a los pueblos, les da alimento con abundancia.
¿Quién conoce la extensión de la nube, el fragor amenazante de su tienda? Expande su luz en torno a sí y la difunde por las raíces del mar. Sus manos empuñan el relámpago y le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia su presencia. Su ira se enciende contra la maldad. Ante eso tiembla mi corazón y salta afuera de su sitio. Escuchad atentos el trueno de su voz, el estruendo que sale de su boca. Lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe. Tras él brama a su trueno, atruena de forma soberbia, y nadie puede rastrearlos una vez que resuena su voz. Él hace prodigios con su voz, hace maravillas que ignoramos. Cuando dice a la nieve, cae a tierra, y al chubasco y a la lluvia, caed con fuerza. Encierra a la gente en sus casas para que todos perciban su obra. Los animales van a sus cubiles, se ocultan en sus madrigueras. Llega el huracán de su cámara y la helada de los vientos del norte. El soplo de él desprende frío gélido y se condensa la superficie del agua. Carga los nubarrones de humedad, dispersa la nube de su relámpago, que se agita a la redonda, iluminando todo alrededor, para ejecutar así sus órdenes sobre la superficie del orbe, como castigo de los pueblos de la tierra, o bien como favor lo envía. Presta oído a esto, Job. Disponte a recapacitar en los prodigios de él. ¿Sabes cómo le impone Eloah sus tareas, cómo su nube hace brillar el relámpago? ¿Conoces las rutas de las nubes, maravillas de una ciencia consumada? Tú que aguantas el calor de tu ropa cuando el solano aletarga la tierra, ¿podrías tender con él el firmamento duro como espejo de metal fundido? Enséñanos qué hemos de decirle. No podemos argumentar a oscuras. Hay que informarle cuando alguien habla. Hay que comunicarle lo que se dice. Por un tiempo la luz no se ve, cuando está oculta entre nubes, pero sopla el viento y las dispersa. Del norte llega un destello dorado, envuelve a Eloah terrible majestad. No podemos llegar hasta Shaddai, sublime por su fuerza y equidad, que no pervierte la perfecta justicia. Por eso le respetan los hombres. No tiene en cuenta a ningún sabio. Si alguien quiere ir anotando la oración para juntos compartir este momento de la lección divina. Yo te quiero dar gracias, Padre bueno, porque has dado a la humanidad la capacidad de conocimiento, de penetrar en los misterios profundos de la naturaleza.
Gracias porque al hacernos a tu imagen y semejanza, nos has dado esta facultad con la que superamos a todos los demás seres creados. En esta comprensión de las cosas, vamos encontrando respuestas a nuestros interrogantes, pero nos quedamos maravillados cuando no alcanzamos a comprender todo el resto de aquello que todavía no conocemos. Hoy te pido que nos ayudes para seguir penetrando los misterios de la realidad. Ilumina a los hombres de ciencia, de todas las diversas ciencias que hemos podido desarrollar, sobre todo en este tiempo, esta era del conocimiento. Sé tú quien vaya conduciendo toda investigación científica, todo hallazgo. Sé tú quien vaya dando al hombre cada vez más la posibilidad de penetrar en tus misterios. A quienes nos dedicamos a la ciencia teológica, a las ciencias bíblicas, danos tu luz para penetrar también en el sentido de la realidad desde nuestro propio ámbito. Que la revelación que tú nos has comunicado nos ayude a darle sentido a las interrogantes que el hombre de hoy se sigue haciendo. Muchas de ellas son las mismas preguntas. Hay preguntas nuevas, desde luego. Que sepamos dar también respuesta en estas ciencias teológicas y bíblicas a todos esos interrogantes. Las maravillas de Dios son únicas, y yo le doy gracias por tan bella vida que me ha dado. Yo le rezo viendo las nubes, la luna, en fin, todo lo que nos dio y el aprendizaje para engrandecer mi fe. Vamos a pasar a la contemplatio, este momento de contemplar nuestra realidad desde la perspectiva de Dios. Una oración más. Padre bueno, Padre de amor,
Padre de misericordia, gracias por habernos creado a tu imagen, pero sobre todo, gracias por enviarnos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Envíanos tu Espíritu Santo para cada día cumplir con tu voluntad. Tratando de penetrar el sentido de nuestra, de nuestra realidad, tratando de dejarnos iluminar por esta mirada sapiencial y preguntándonos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor ahora en esta lección divina. Los invito a que consideremos o sigamos profundizando esto que meditábamos ya. El hombre es capaz de dar respuesta a las interrogantes más profundas que el mismo hombre se plantea. Sin embargo, nuestro conocimiento, aún nuestra capacidad de conocer, es limitada. Y por eso tenemos que disponernos a algo más. No podemos pretender que con lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, ya hemos dado respuesta a todo. El hombre, cuando se encierra por soberbia en su propio conocimiento y absolutiza ese conocimiento, pues está encerrando y no se está dando la posibilidad de seguir conociendo más. Los grandes pensadores de la humanidad nunca se han cerrado en su conocimiento, nunca han pretendido saberlo todo. Cuando al gran Sócrates le preguntaban o lo elogiaban por su conocimiento, él podía decir: yo solo sé que no sé nada. Y muchas veces, precisamente cuando vamos comprendiendo más, nos damos cuenta que es muchísimo más lo que no alcanzamos a comprender, lo que no hemos conocido todavía, que lo que sí sabemos. Por eso, que seamos personas que estamos siempre abiertas a conocer más, a penetrar más en el conocimiento, en la reflexión, en personas que no nos quedamos satisfechos con lo que ya sabemos, sino que podemos ir más allá. Particularmente en este conocimiento a la luz de la fe, pues que nunca pensemos ya lo sé todo. Varios de ustedes que están participando en la lección divina son personas que se han ido preparando en su fe. Son personas que han ido queriendo ampliar más el conocimiento de lo que la Iglesia nos enseña y que Dios nos ha revelado. Pero no podemos pensar que con lo que ya conocemos ya es suficiente. Al contrario, siempre necesitamos más y más. Siempre debemos estar abiertos a algo nuevo. Especialmente en las preguntas más profundas que planteamos,
allí es donde más debemos estar abiertos a la comprensión desde el modo de pensar de Dios, para que podamos nosotros pues mirar la realidad desde una perspectiva diferente. Cuando las preguntas que nos hacemos brotan de la situación que estamos viviendo, sobre todo cuando se trata de dolor, de pues de esos problemas que nos aquejan y que no son fáciles de resolver, cuando las cosas pues no salen como nuestra lógica humana esperaría que fueran. Porque si me he esforzado en ser buena persona, en hacer bien a los demás, en no dañar a nadie, ¿por qué si me están haciendo daño? ¿Por qué si me están lastimando a mí? ¿Por qué desde muy pequeño he crecido en un ambiente que me ha ido lastimando, que me ha ido encerrando en medio de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de abandono? ¿Por qué esta enfermedad que estoy padeciendo y que lejos de encontrar alguna respuesta, resulta que más difícil se va haciendo? Pareciera que he ido agotando todas las posibilidades de tratamiento y medicamento y no le veo cuándo voy a salir de ello. En esos interrogantes que vienen a nosotros de una manera muy espontánea, sepamos abrirnos al pensar de Dios. Si no alcanzamos a conocer todo lo que sí podemos penetrar, ese es el sentido de ciertos aspectos de nuestra realidad que sí podemos penetrar en ellos, todavía no los alcanzamos a conocer del todo, pues cuánto más todo aquello que no podemos por ahora todavía conocer. Entonces, que estemos abiertos a la comprensión de la realidad, pero desde la perspectiva de Dios. En la lección divina, no la más reciente, sino la anterior, les leía la enseñanza del Papa Benedicto de cómo cuando quitamos de la realidad a Dios, que es la realidad fundante, se queda vacía nuestra realidad, se queda como sin fundamento, y entonces menos la comprendemos. Nosotros somos personas de fe y por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo esta lectura orante de la palabra de Dios. Que seamos los primeros en abrirnos a lo que Dios nos quiere decir, porque es un Dios de novedad siempre. Es un Dios que va sacando, como dice Jesús, el escriba, el buen escriba es como ese padre de familia que saca de su baúl cosas antiguas y cosas nuevas. Así es Dios con nosotros. Siempre va sacando cosas antiguas, pero también siempre va sacando cosas nuevas. Y que estemos abiertos a la novedad de Dios. Y entonces, que nos dejemos conducir por Dios. Cuando pretendemos decir, ya lo conozco, Él mismo se nos escapa de las manos y nos revela algo nuevo de sí mismo que no alcanzábamos a conocer todavía. Por eso, que estemos abiertos a Dios, que sigamos en este deseo de conocerlo más. Y no solo el conocimiento intelectual, sino la experiencia de Dios. El conocimiento que llegan a tener los místicos, porque
entran precisamente en la intimidad con Dios y es allí donde van conociendo más y más. Uno de los más grandes teólogos de la Iglesia ha sido Santo Tomás de Aquino y escribió muy abundantes obras de teología. La Suma Teológica es pues una obra que todos los teólogos conocen y en algún momento van citando. Pues el gran teólogo Tomás de Aquino tuvo un momento en su oración, no solamente era un gran teólogo, sino era un gran hombre de oración, y en su oración tuvo un momento luminoso donde Dios le permitió conocer en ese ámbito místico parte de la realidad de Dios. Y a partir de entonces, Santo Tomás dijo, yo ya no escribo nada, porque todo lo que he escrito de Dios es nada en comparación con lo que me ha revelado, con lo que he podido contemplar. Si el gran teólogo Santo Tomás de Aquino se queda maravillado y considera que lo que ha escrito es nada en comparación con lo que es Dios, ¿qué no diremos nosotros? Por eso, que nuestro deseo de conocer más a Dios nos lleve a amarlo más, a penetrar más en la oración. Sobre todo es en la oración donde más vamos a ir conociendo a Dios, donde más respuestas vamos a ir encontrando de Dios para estos interrogantes que nos planteamos. Pasamos a la acción, que es la conclusión precisamente de esta contemplación. Hoy yo quiero renovar mi compromiso de la oración. Una oración que me lleva a estar con Dios, a dejarme unir por Dios con Él y en esa oración conocer más a Dios. Mi oración de cada día, me esforzaré para que no sea una oración rutinaria, sino que sea este encuentro con Dios y que me lleve a seguir conociéndolo más a Él. Si algunos quieren anotar su compromiso, lo podemos leer también en este momento. Pues vamos a concluir la lección divina agradeciendo a Dios que nos ha congregado, que nos ha dado su Espíritu Santo, que es quien nos va conduciendo en esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, porque nos das tu palabra y en ella nos revelas
tu voluntad, el sentido de las cosas más profundas que vamos viviendo. Gracias porque el Espíritu Santo nos va conduciendo en esta lectura orante de la palabra de Dios para encontrarnos en la vivencia de la fe cara a cara con Jesucristo, nuestro hermano. En Él nos has revelado todo. En Él está la plenitud de la revelación. Y por eso, al acercarnos a Jesús, nos acercamos a ti, Padre. Gracias por esta lección divina. Gracias por llevarnos de la mano en este momento de oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, leo nada más. Catalina dice: yo me comprometo a seguir meditando la palabra. Gracias por compartirnos el compromiso. Gracias, Ángeles Toledo. Dice: te doy gracias, Padre bueno, y permíteme seguir aprendiendo, pero para dar testimonio de que estás en mí. Gracias también por compartirnos esta breve oración y este momento o esta forma de vivir el compromiso ante la lección divina. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos y no dejemos de experimentar: Dios está con nosotros, Dios camina a nuestro lado. Muy buenas noches a todos.